Él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, a quien saludo con mucho gusto. Y en un momento se incorporará nuestro compañero analista y periodista de Mega Noticias, Eduardo Manzanares, en un momento más. Por lo pronto me arranco contigo, Tonatiuh, preguntarte qué complicada situación cuando nos ponemos en los zapatos de los pequeños comerciantes, sobre todo los pequeños comerciantes, el tianguis, el que se pone los fines de semana en la colonia. Sobre todo hace un momento que escuchaba a Gerardo de Pequeño Comercio, qué difícil situación, sobre todo porque al hablar de los productos chinos que son pues de alta venta, se venden bien, son baratos, llegan rápido y bueno, pues al final de cuentas, como dice el secretario Marcelo Ebrard, compras un producto chino y es probable que estés golpeando un empleo, quizás esté perdiendo un empleo al mismo tiempo. Una difícil situación cuando nos metemos al pequeño mercado, ¿no? Al de los tianguis, independientemente de las grandes empresas y los grandes consorcios. Pero al final de cuentas, quien marca la pauta en este momento pues es Donald Trump. No le gusta el dragón rojo. Tonatiuh, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, aquí hay un tema histórico de construcción de nuestra economía. Hay que recordar que durante los últimos 40 años, sobre todo con esta etapa de profundización del neoliberalismo, se destruyeron varias industrias que eran florecientes en nuestro país. Estoy hablando de la industria textil, de los juguetes, la zapatera también, ¿no? Todavía tenemos ahí en León este pequeño rincón donde se produce muy buen calzado, pero en general este tipo de industrias fueron destruidas. Yo también, al mismo tiempo que tú de llamar la atención sobre los comerciantes, creo que los productores han sufrido bastante. Afortunadamente, y seguramente ya lo comentaste a lo largo del programa y a lo largo del día, en Mega Noticias han hablado sobre el Plan México. El Plan México justamente retrata y trata y pone sobre la mesa el rescate de sectores en específico, el textil, el de zapatos, el de juguetes, sectores donde justamente se busca detener una parte de las importaciones para generar nuevamente un florecimiento de estos sectores en nuestro país con vocación histórica y que seguramente se reconstruirán en los Claro. siguientes años. Claro, sí. El hecho en México, inclusive hoy escuchaba a uno de los mayoristas más importantes, y sí, digo, sin meter un gol, sino por dar la nota a Walmart, que también se está uniendo a esta campaña y que me parece que se está impulsando fuerte. Para cerrar el tema de lo hecho en México, esta campaña, esta estrategia que por cierto se une también al Plan México, ¿sí la ves factible? ¿Sí lo ves que pueda llegar a funcionar? No sea simplemente un momento y quizás pues pase desapercibido, que no se unan más empresas. Tonatiuh. ¿No me escuchan? Sí, sí, de hecho, te preguntaba, Tonatiuh, si hablando de esto que comentabas sobre el Plan México, una de las estrategias que se lanzaron es el hecho en México. Hoy escuchaba a una de los voceros de una de las mayoristas más importantes en el mundo, que, bueno, por lo menos en el continente americano, que es Walmart, que también se van a unir a la marca hecho en México, a esto que bien comentas, tiene alrededor de unos veintitantos años, casi 40 años, esta marca o este distintivo. ¿Crees que funcionará como una estrategia más para impulsar el consumo local, el consumo del producto mexicano? Considero que sí, y haciendo memoria, ya hace esta marca, pues como tú sabes, este sello se perdió en el tiempo, por así decirlo. Digo, los vendedores, los productores lo seguían usando, pero en mucho menor medida. Y es una de las apuestas del branding que trae el gobierno para decir la calidad mexicana debe de representarse con un sello, y me parece una estrategia muy interesante retomar esta historia que ya teníamos.
altamente identificable el hecho en México, es un águila, además representa parte de la bandera, del escudo nacional. Entonces, me parece una estrategia bastante positiva, sobre todo que va de la mano con una serie de estrategias, como por ejemplo el financiamiento a sectores, a estos sectores que ya mencionábamos, calzado, juguetes, zapatería, entre otros, que van a encontrar en la banca de desarrollo una serie de instrumentos para poder impulsar el desarrollo de sus fábricas. Entonces, es una estrategia integral, muy sólida, muy fuerte, que ya tiene tiempo trabajando. Me llama mucho la atención que tiene fechas por días o semanas en específico, como en la página misma lo pueden encontrar del Plan México, y también el hecho de que la meta al 2050 implica la sustitución del 50% de la proveeduría de, de, en México de ciertos países, y esto implica también un impulso muy fuerte a los sectores, en específico a los sectores estratégicos enmarcados en el Plan México. Además, también se indica en el Plan México que el 50% de las compras de gobierno para 2030 serán de proveedores nacionales. Entonces, estamos hablando de que el comprador más grande del país es el propio gobierno. Si podemos orquestar una estrategia de este tipo y llevarla a buen puerto, seguramente la industria crecerá de manera favorable. Oye, ahora, y ojalá que sí, en estos momentos entiendo, hay una reunión, los pues representantes del gobierno mexicano de seguridad, por un lado, que mucho tiene que ver el tema de los aranceles, el argumento es el tema del fentanilo y todo eso, pero también está la parte económica para negociar los aranceles. Al presidente Trump, aunque pues se expresa, un día dice una cosa y luego dice la otra, pero se ha estado afirmando cosas falsas, como el hecho de que en México hay armadoras chinas, lo cual es completamente falso, e inclusive que hay productos chinos que entran por la puerta de atrás al incorporarse en productos mexicanos, quizás hablando de algunos vehículos que se arman en China, pero que se venden en otros mercados como el mercado mexicano, la automotriz GM, que es una de ellas. Preguntarte, ¿qué verías de un posible arancel también inclusive a productos chinos, que inclusive se pueda poner desde los Estados Unidos a China o inclusive México también como una especie de medida de presión? ¿Cómo pegaría en términos económicos también a nuestra economía? Déjame ir a la pausa, Tonatiuh, dejo ese tema y regresamos. A Eduardo Manzanares, a quien saludo con mucho gusto, Eduardo. Y bueno, aprovechando que entraste a este segundo bloque, y bueno, ya lo había comentado con Tonatiuh, me gustaría arrancarme contigo en este segundo bloque. Comentabas sobre el efecto que puede llegar a tener la imposición de aranceles. Hoy leía la columna de Enrique Quintana en El Financiero sobre pues la intención de Donald Trump de que México, apretándole ciertas tuercas, pueda imponer aranceles a productos chinos, sobre todo textiles, implementar una especie de régimen arancelario mexicano a importaciones chinas que se asemejen, dice Enrique Quintana, al de Estados Unidos, un arancel del 10%. ¿Esto cómo podría impactar, teniendo en cuenta que, bueno, Donald Trump hará sus negociaciones, presionará de cierta manera, pero lo que haga México pues ya es tema de México? ¿Cómo podría llegar a impactar a la economía, independientemente de las negociaciones que se están dando en estos momentos, negociaciones de alto nivel? Eduardo, bienvenido. Gracias, Gabriel Tonatiuh, te saludo con gusto. Mira, es algo que puede llegar a sonar incluso irrisorio que Donald Trump ande proponiendo impuestos o aranceles similares al que tiene en su país con nuestro país. Lo que es un hecho es que si hablamos de mercancía ilegal china es porque hay colusión de las autoridades, hay colusión desde luego los agentes aduanales que hacen los procedimientos de importación, pero también de las aduanas en nuestro país. Yo recuerdo hace
hace muchos, pero muchos ayeres, varias décadas de hecho atrás, Gabriel, cuando uno se sorprendía si es que algún amigo conocido pues nos enseñaba, nos presumía su videocasetera VHS, cuando no se vendían en México, obviamente, pues esto venía de manera ilegal de los Estados Unidos o de Fayuca. ¿Qué me puedes decir de las famosas pulgas? Donde en teoría se venden artículos usados, pero se empezó a vender Fayuca y eran productos provenientes principalmente de los Estados Unidos. Ahora lo estamos viviendo de manera muy similar con China, pero es una inundación que no tiene 2 años, que no tiene 1 año, que no tiene 3 años, que tiene muchos años presentándose, Gabriel. Y que México pues simplemente vivimos o venimos de una administración de dejar hacer, dejar pasar. Ese era el estilo de liderazgo de Andrés Manuel. Entonces pues todo mundo actúa a sus anchas. Cuando empiezan las presiones de Donald Trump por los productos que, vaya, y me atrevo a decirlo, tramposamente México estaba reetiquetando productos chinos para poderlos exportar como si fuesen productos mexicanos, específicamente aluminio y acero. Bueno, pues esto va obligando al gobierno mexicano a tomar acciones como el de Izazaga. ¿A poco no se habían dado cuenta? Pues esto no tiene 2 meses. Y también algo que sí quiero decir y lo quiero comentar, Gabriel Tonatiuh, es que si hay mercancía en los estantes, en las tiendas, en las calles, es porque hay mexicanos que van y las compramos. Así de sencillo, ¿eh? O sea, esto no funciona sin compradores. No hay quien te invierta su dinero en productos que no se van a vender. Claro, sí, la alta comercialización, decía hace un momento, del comercio en pequeño. Tonatiuh, ¿tú cómo observas este tema? Pues mira, yo entiendo perfectamente que los aranceles son un arma de negociación del presidente Donald Trump. No hay lógica económica detrás de los aranceles. Tampoco pienso que la solución sea que México imponga aranceles a los productos chinos para tratar de hacerle el caldo gordo al presidente Donald Trump. No, yo creo que más bien ese sería un reflejo en todo caso de una debilidad de la política pública y en ningún sentido se ha mencionado que vaya por ahí. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy prudente. Claro que hay concesiones y manejo en la política pública de alto nivel y en la política que se ha manejado a través desde que llegó a inicios de enero el presidente Trump. Tenemos un mes más, de acuerdo con las últimas noticias que había visto, para la imposición de aranceles en caso de que así se maneje. Insisto, no es una situación lógica económica y tampoco me parece, es más bien un instrumento que utiliza para negociar. Tú ya bien decías que hay funcionarios en este momento justo en la Casa Blanca, tanto en materia de económica como en materia de seguridad, revisando distintos temas y bueno, son parte de las negociaciones regionales a las que tenemos que llegar, porque al final del día somos el principal socio comercial y son nuestro principal socio comercial. Entonces, México tiene la ventaja de que está al lado de Estados Unidos y al mismo tiempo, como ya decían, es un castigo, ¿no? Entonces es simplemente hacer la política necesaria y continuar con el buen trabajo desde el punto de vista que se está implementando, no desde el Plan México nada más, sino desde que inició la presidencia de la doctora. Y yo creo que como bien comentabas, Tonatiuh, la política y hasta el momento el diálogo que ha mantenido la presidenta Sheinbaum, prudente, cabeza fría, pues yo creo que ha funcionado hasta el momento, no se ha topado con pared. Leo una nota, un despacho de prensa, Gabinete de Seguridad de México acaba de salir de la reunión en Washington. Marco Rubio estará reuniéndose pues también tras las siguientes reuniones. Acuerdan acciones conjuntas contra el narco. Obviamente pues parte de lo que convocó esta reunión, Eduardo, ya para ir cerrando, fue pues el tema de seguridad emparejado a lo económico. Ya para ir cerrando, Eduardo.
Sí, Gabriel, fíjate, y así lo vamos a seguir viviendo hasta que venga la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Anteriormente, cuando se negoció el TLC originalmente y luego el TEMEC, se manejaban de formas distintas la parte política y la parte económica. Ahora está junto. Y eso es lo que vamos a vivir, Gabriel Tonatiuh. Vamos a vivir en una misma mesa de negociación la parte política y la parte económica. Y en el Inter, pues eso es lo que vamos a seguir viviendo, una amenaza constante del presidente estadounidense sobre nuestro país. Yo espero que Claudia Sheinbaum siga con la cabeza fría en cuanto a sus respuestas, pero tampoco podemos estar obedeciendo únicamente al vecino del norte. Yo insisto, hay que fortalecer el mercado interno. Si no fortalecemos el mercado interno, nos puede ir mal si es que agarramos de muy mala gana o con un muy mal amanecer al presidente estadounidense. Y todavía nos faltan 4 años más de esto. Muchísimas gracias, Tonatiuh, nos comió el tiempo. Gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros en A Debate. Le agradezco a usted también que haya estado con nosotros. Quédese en Mega.